Olá, sejam bem-vindos a todos. Meu nome é Rafael Astolfi, sou da Thermo Fisher Scientific e, juntamente com meu colega Manuel Escaleira, iremos presidir esta sessão regional em português e espanhol. Temos o prazer de oferecer essa sessão com 3 apresentações de especialistas da América Latina com foco em como o DNA é utilizado pelos laboratórios para solucionar crimes. É um prazer apresentar a Carolina, de Brasil, e Érica e Benito, do México, que em breve iniciarão as apresentações. É importante lembrar que no final da sessão haverá uma oportunidade para cada palestrante responder a algumas das suas perguntas. E, então, vocês podem enviar as perguntas ali na caixinha de perguntas e respostas do QEA, uma caixinha que tem aí na sua tela, para você perguntar digitando por texto. E como lembrete, esta sessão oferece créditos gratuitos de educação continuada. Para ter esse acesso, você pode clicar na guia Créditos de Educação Continuada aí na sua tela. E para conhecer melhor a biografia também dos palestrantes, você pode visitar a guia na parte superior da tela com a biografia de cada palestrante. Ok? Então agora eu passo a palavra para o meu colega Manuel Escaleira para abrir essa sessão na língua espanhola. Gracias, Rafael. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Manuel Escalera, soy de Thermo Fisher y junto a Rafael Astolfi presidiremos esta sesión regional en portugués y español. Estamos muy contentos de ofrecer esta sesión con 3 presentaciones de expertos centradas en cómo el ADN es utilizado por los laboratorios para resolver el delito. Es un placer presentarles al doctor Benito y a la doctora Érica de México, quien pronto comenzará la presentación. Al final de cada sesión habrá una oportunidad para que cada orador responda algunas de sus preguntas, así que asegúrense de enviarlas en el cuadro de preguntas y respuestas. Como recordatorio, esta sesión ofrece créditos gratuitos de educación continua. Pueden hacer clic en la pestaña Créditos de Educación Continua, ubicada en la esquina superior derecha de la ventana de la presentación, y pueden seguir el proceso para obtener sus créditos. Para obtener una biografía completa de nuestro orador, visite la pestaña en la parte superior de la pantalla. Y bueno, comencemos con las presentaciones. Primero será la doctora Érica, luego presentará al doctor Benito y luego a la doctora Carolina. La doctora Érica es coordinadora de los laboratorios de Química y Genética Forense del Laboratorio de Inteligencia Científico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Adelante, Érica, cuando quieras comenzar. Muchas gracias, muy buenos días. Inicialmente, pues muchas gracias a Thermo Fisher por esta invitación y especialmente un agradecimiento a Fermín, a Alejandra, a todo el equipo de Logilab por hacer este proyecto, ¿no? El tema que yo voy a presentar pues es la obtención de perfiles genéticos a partir de evidencias biológicas como las huellas dactilares. En el día a día de nuestro trabajo en la investigación criminalística, se ha trabajado acá en el estado de Sonora, hemos tratado de trabajar en conjunto las actividades multidisciplinarias dependiendo de la investigación en el delito que se encuentre. Pero hemos tratado de dar con ese interrogante o darle pauta a ese principio de intercambio que se produce en todo hecho delictivo, donde hay una relación entre el indicio, la víctima y el lugar de los hechos. Gracias al perfeccionamiento que ha existido en las técnicas para el análisis de ADN, esto nos permite a nosotros llevar a cabo esas identificaciones y poder coadyuvar con el Ministerio Público para vincular a esos probables responsables en la comisión de los delitos. Primero que nada, el equipo que ingresa al lugar de intervención o que tiene contacto con estos indicios biológicos, siempre es importante el uso del equipo de bioseguridad. Y antes de ingresar a ese lugar de intervención, pues van debidamente protegidos en sus personas y protegiendo esa evidencia biológica, que no se vaya a alterar, que no se vaya a contaminar, atendiendo las medidas del protocolo de bioseguridad, utilizando la indumentaria, el material adecuado para la recolección y el embalaje donde protegemos completamente ese indicio para que no se vaya a alterar en su composición. Cuando el trabajo de laboratorio empieza, cuando el perito criminalista en el lugar de intervención
lleva esos indicios o esos objetos que pueden tener las evidencias biológicas como las huellas y son transportados al laboratorio de criminalística, lugar en el que en conjunto el perito dactiloscopista, el perito criminalista, el perito químico valoran cada uno de esos objetos para la búsqueda y localización de los indicios, tanto biológicos como físicos. Trabajan en conjunto para el análisis de estos objetos, dándole la importancia a la evidencia, tanto física como biológica. Por ejemplo, si tienen un arma de fuego y en las partes delgadas o pequeñas de este objeto, donde es imposible que un fragmento de huella quede en su totalidad, pues ahí se valora esa superficie y el químico procede a hacer esa recolección. Posteriormente se somete la muestra o el objeto a diversos procesos químicos y para el revelado de estas huellas dactilares. En la etapa de la búsqueda y localización se pueden aplicar una diversidad de reactivos. Entre los más comunes es el polvo negro o el óxido negro, los polvos magnéticos, los polvos fluorescentes, la anhidrina, el violeta de genciana. En esta aplicación de reactivos es de importancia para el revelado de estas huellas en las superficies de estos objetos, pero también es importante para el análisis genético. Si la huella tiene su contorno característico para hacer una identificación por medio del sistema AFIS en el estudio de esta huella, pues genética valora esa muestra y lo analiza para obtener su perfil genético. Trabajan en conjunto estas disciplinas y valoran los objetos. Primero, si no hay una superficie idónea para que una huella sea característica o que se releve su característica de identificación, pues se somete a la recolección por medio de un hisopo con solución salina. Después de que son aplicados los reactivos químicos, pues en las superficies donde las huellas no tienen el contorno o las crestas y las características idóneas, se recolecta también con este equipo. Pero si las huellas sí tienen su característica, pues primero se levanta la huella de acuerdo a las técnicas que utilice cada área. Lo más común es la cinta y la colocan en su soporte de contraste, pero en esa superficie donde se recolectó esa huella se hace el levantamiento con el hisopo. Para no destruir el contorno de la huella, la superficie donde quedó esa adherida, ahí es donde se hace la recolección. A la par, conforme se van levantando estos indicios, se van colocando en un soporte para hacer posteriormente una tinción. Y después estos indicios pues son colocados en sus embalajes adecuados y siguiendo los protocolos de cadena de custodia, pues son embalados, etiquetados y llevando a cabo su registro. Una vez que estos reactivos son utilizados, pasan a un proceso de descontaminación. Nosotros utilizamos el reactivo DNA-SAP para descontaminar de cualquier ADN que se haya querido adherido en las partículas del reactivo, y después pasa a una irradiación con luz ultravioleta para eliminar todo aquello que haya quedado al aplicar este reactivo. Con luz ultravioleta, perdón. Una vez que la muestra fue sometida a ese soporte para la búsqueda de células, pasa al laboratorio de química, específicamente en serología, y se hace la búsqueda de células a través de una tinción, que es con azul de metileno. Las células son tan nobles que se tiñen con cualquier colorante. Entonces nosotros utilizamos azul de metileno por ser una técnica rápida y fácil. Una vez obtenido estas células, que tienen presencia de células de estos indicios que se recolectaron, pues pasan al flujo en el laboratorio de genética. Cabe mencionar que en el laboratorio de genética todo el proceso, todo el flujo que se hace en el análisis de estos indicios está automatizado completamente. La mayoría de los equipos son de Applied Biosystem, donde llevamos a cabo todo el flujo para la obtención de perfiles. En el laboratorio de genética en Sonora hacemos identificación de cadáver, pruebas de paternidad, confrontas de indicios contra probables y víctimas, y también contamos con una base de datos. Bueno, volviendo al flujo, una vez que las muestras están en el laboratorio de genética, una vez que han sido registradas y se les asigna el número que individualiza cada una de estas muestras, pasan al proceso
se fragmenta la cantidad de muestra que necesitamos para el siguiente paso, que es la extracción. En la parte de extracción o en la etapa de la extracción, nosotros utilizamos el equipo automatizado de Automate de Applied Biosystem y sometemos a la química de los reactivos con Prefiler Express cuando las muestras están en el hisopo y Prefiler Express BTA cuando esas muestras de las huellas que fueron reveladas o que están en las cintas con engomado, que fueron reveladas con violeta de genciana o que se encuentran en el soporte con la cinta, pues ya se someten al proceso de Prefiler Express BTA. Una vez que tenemos nuestro extracto de ADN, pasa a la siguiente etapa, que es la pre-PCR, y aquí se acondiciona la muestra en la placa con su reactivo y la muestra en el proceso automatizado. Nosotros utilizamos el robot de Nimbus de Hamilton. Y en este robot, pues normaliza toda la placa, acondiciona la muestra con su reactivo y pasa a la cuantificación o al PCR en tiempo real. Nosotros cuantificamos con el kit de reactivos de Quantifiler Trios en el 7500 de Applied Biosystem. Una vez que tenemos la cantidad idónea establecida en nuestro proceso de validación y que la muestra está en cantidades óptimas para ser amplificada, pasa al siguiente etapa del flujo. Regresamos a la pre-PCR, se vuelve a acondicionar la placa en el mismo robot, pero ahora es para el proceso de amplificación utilizando los reactivos de Global Filer. En el proceso de amplificación nosotros utilizamos los termocicladores Elverity cuando es la placa completa y Proflex cuando son porciones o cuando son muestras que no es la totalidad de la placa de amplificación. Una vez que ya obtenemos nuestros amplicones, pues pasamos a la tipificación de los fragmentos de STR por medio de electroforesis capilar utilizando el equipo 3500 de Applied Biosystem. Una vez obtenidos estos resultados, pues son interpretados con GenMapper y analizar los resultados de cada una de las muestras. En esta parte, pues le voy a proyectar los perfiles que hemos obtenido. También obtenemos, dentro de los perfiles que se obtienen mezclas de más de 3 individuos, pero en el laboratorio no hacemos interpretación de esta cantidad de individuos. Lo máximo son mezclas de 2 individuos y de un solo contribuyente. Entonces, en la imagen que se está proyectando, de su lado izquierdo está el volante de un vehículo. En esta superficie se recolecta una muestra directamente de esta superficie y se somete todo el flujo del laboratorio de genética y se obtiene, en este caso en particular, pues es un perfil genético con una mezcla de 2 individuos del sexo masculino. Y a su lado derecho se encuentra un perfil de un individuo, de una persona del sexo masculino, un solo individuo, pero fue de una huella dactilar que se recolectó utilizando o aplicando el reactivo de polvo o el óxido negro, el común que se utiliza para el revelado a las huellas dactilares. En la siguiente tenemos unos perfiles también únicos de personas del sexo masculino y una de ellas, como en su lado izquierdo se encuentra, es una huella de una superficie que fue revelada con polvo magnético. Y la de su lado derecho también es una huella dactilar, pero esta fue revelada con violeta de genciana. La que está con violeta de genciana estaba en un soporte de engomado, en una cinta engomado, y su proceso de extracción fue por BTA. Todas las anteriores fueron por Prefiler Express. Estos son los resultados que hemos obtenido y dado a esos soluciones o esos resultados que tenemos, ayudamos con el Ministerio Público para que esté en condiciones de poder vincular a una persona en la investigación y poder vincularlo a algún proceso. A continuación les voy a exponer un caso así de forma rápida de los que nos han dado match, y en particular este es el que más satisfacción nos ha causado al obtener resultados. Es un caso de un homicidio donde es una persona privada de su vida
en un lugar de hechos. Entonces acuden los compañeros de hacer la recolección o hacer el procesamiento en la escena. Y este caso se vincula a través de la prueba o de los perfiles genéticos obtenidos, tanto en ese lugar de intervención como en todos los lugares de investigación que realizaron los policías. La Policía de Investigación llevó a cabo varios lugares de investigación y es la forma como se hace la vinculación. En este caso, pues en el lugar de intervención, los peritos recolectan un objeto que fue dejado en ese lugar en el momento de la comisión del delito y se obtiene el levantamiento de las muestras, el revelado de las huellas que no eran huellas legibles y se someten al proceso de ADN. Entonces, en este proceso, las muestras, se obtiene una mezcla de 2 individuos llamados masculino 1 y 2. Después se hace una vinculación a los varios días, un procesamiento de cateo y se obtienen de los objetos que se producen en ese lugar, se obtienen perfiles únicos de 3 individuos denominados masculino 1, 2 y 3. El masculino 1 y 2 son los que están presentes en la mezcla del lugar de intervención. Además, en una huella levantada de una superficie en esa casa de investigación o en ese lugar de investigación, esa huella estaba completa y se pudo obtener la identificación de una persona con todos sus datos generales que están establecidos en la ficha dactilar y esa huella corresponde al individuo denominado masculino 1. Además, en un vehículo que se encontraba en el lugar, también en el lugar de cateo se recolectan muestras y se obtiene una mezcla de 2 individuos que también corresponden al individuo 1 y 2. Y finalmente, en un arma de fuego, en ese lugar de cateo, se obtiene el perfil, una mezcla del masculino 1 con el masculino 3, pero además la prueba del arma de fuego de disparo se determina por el departamento de balística, que fue la que se utilizó en el lugar de los hechos. Entonces, de esta forma es como por medio de la genética podemos vincular desde el lugar de intervención y en todos los objetos que se utilizaron para cometer este delito. Se coadyuvaron las disciplinas de criminalística, dactiloscopía por medio de la identificación de AFIS de un individuo y balística con la herramienta de determinar que un arma fue utilizada y cómo la genética fue vinculando desde el lugar y en todos los objetos que se encontraron en esa investigación, permitiéndole al Ministerio Público que solicitara una orden de aprehensión en contra de ese individuo. Y ya después la vinculación con todas las investigaciones, cómo se da la vinculación de ese individuo con la comisión de ese delito. De una manera muy, muy rápida, pues este es el trabajo que nosotros hemos presentado y lo que hemos encontrado a lo largo de estas investigaciones. Muchas gracias. Ok, gracias, Erika. Vamos con una pregunta que fue enviada. La pregunta, ¿cómo se coordinan con el laboratorio de revelado de huellas para definir quién tiene prioridad, ya que la huella se destruirá al hisopar para ADN? Primero que nada, trabajan en conjunto cuando están haciendo la búsqueda y localización de estas huellas. Entonces, si la superficie no es apta para que la huella quede en todo su contorno, entonces ahí mismo deciden que el químico levanta la muestra en esa superficie, respetando todo el contorno de ese objeto. Después aplican los reactivos para el revelado de las huellas. Y si la huella no tiene el contorno, no tiene los relieves característicos, entonces se recolecta con el hisopo. Pero si la huella tiene esas características particulares que la denotan, entonces se recolecta con las técnicas aplicadas por cada departamento, recolectan esa huella y ya después en el soporte donde estaba esa huella, ahí se hace el levantamiento con el hisopo sobre esa superficie. Ok, Erika, no hay más preguntas enviadas. Muchas gracias, obrigado, thank you. Y ahora vamos a pasar con el doctor Benito. Es coordinador de investigación científica en el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Adelante, Benito, cuando quieras comenzar. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Voy a iniciar la presentación. Primero los pongo en contexto de nuestra unidad. Yo pertenezco a la Coordinación de Investigación Científica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Para ubicarlos en contexto donde nos encontramos ubicados, pues estamos al norte de México, al noreste específicamente, frontera con Estados Unidos, y somos un estado que tiene un promedio de 4,5 millones de habitantes, y esto pues requiere de una estructura bastante grande para la investigación pericial. Nuestro instituto es un instituto de más de 500 expertos forenses de al menos 34 disciplinas, de las cuales destacan principalmente el área genética, criminalística, CEMEFO, entre otras. Es un grupo bastante robusto y pues esto, por desgracia, lo decimos, es debido a la delincuencia que ha existido en los últimos años, pero también somos un grupo grande gracias al apoyo de nuestras instituciones en investigar y contribuir en ese tema de investigación técnica pericial. Nosotros identificamos puntos críticos para el tema del levantamiento de la evidencia y que éstas sean efectivas durante su análisis en los laboratorios. Sabemos que mucho de lo que se levanta en el área de campo va a terminar en los laboratorios de genética. Entonces, aquí es importante que tengamos excelentes procedimientos en criminalística de campo y en los laboratorios intermedios de análisis de evidencia para poder tamizar y que lo que llegue a las unidades de análisis genético realmente sea material que vamos a tener o que va a ser exitoso en el procedimiento de tipificación. Por otro lado, el reto también viene no solamente en la investigación pericial, sino también en la parte de la investigación criminal. Yo creo que aquí uno de los puntos críticos es la cuestión del tiempo. Cuando ocurre un delito, dependiendo de las legislaciones de los estados o de los países, nosotros sabemos que contamos con muy poco tiempo para presentar argumentos o pruebas para poder vincular a proceso, o simplemente presentar estas pruebas una vez que han sido analizadas por laboratorios para poder continuar con la investigación. Sin duda, este trabajo conjunto entre el investigador, el fiscal y los servicios periciales, los investigadores científicos, es determinante para el éxito de las investigaciones, pero también, sin duda, los métodos de análisis que utilicen, que sean sobre todo métodos rápidos y confiables. Si vemos un ejemplo, estos son datos de la criminalidad de nuestro estado de Nuevo León, son datos publicados a nivel nacional, y es preocupante, ¿no?, la cantidad de delitos que ocurren, y voy a citar solamente uno de ellos. Por ejemplo, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual sin duda son un problema. Tenemos más de 2.600 delitos que ocurren anualmente. De estos, estamos pensando que por lo menos se desprenden de 5 a 6,000 indicios biológicos que terminarán siendo analizados en los diferentes laboratorios de nuestra institución. De ese, un porcentaje alto llegará al laboratorio de genética y sin duda se requiere de una infraestructura bastante grande para poder hacer un análisis preciso de todas estas evidencias. En conocimiento del flujo que se tiene en el laboratorio genético, sabemos que un proceso de una muestra conservada, una muestra robusta, nos va a permitir llevar a cabo una tipificación en un tiempo promedio de 12 horas. Pero adicionalmente, póngale otras 12 horas más en lo que se hace una búsqueda en bases de datos, en lo que se establecen los cálculos, en lo que hace su dictamen o informas al fiscal. Entonces, un tiempo medio sería de 24 horas. Hay una evolución natural de los sistemas de análisis genético y eso lo hemos vivido nosotros en los laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver? Pues que los equipos nos han permitido hacer análisis más robustos, mayor número de muestras procesadas. Empezamos con un analizador genético 310, estamos con los 3500, pero también de igual manera ha habido una evolución de los métodos, como métodos de extracción rápidos, PCRs que consumen menor tiempo en el procesamiento y por otra parte las técnicas de perfilamiento rápido. Que en este punto nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con el sistema Rapid Hit, la Applied Biosystem, donde hemos probado esta tecnología para un flujo que, pues, visto de una manera general, es un laboratorio
en un solo equipo, en una sola unidad, porque solo requieres la toma de la muestra, su procesamiento en el equipo, y en un corto tiempo te emite los resultados, los cuales tranquilamente y con la reducción de los tiempos podrás disfrutar de un café mientras discutes los resultados con tus colegas. Al final creo que esta reducción de tiempo es muy prometedora y nos ayudaría mucho en la parte técnica porque concentrarías el esfuerzo más en la interpretación de tus resultados que en el procesamiento técnico. Pero, ¿dónde lo aplicaríamos o cuál sería la utilidad que tendría? Teniendo una carga enorme de trabajo, yo creo que nosotros le hemos visto una posibilidad, sobre todo en el tema de las detenciones, sobre todo cuando son delitos graves, en el que se pueda hacer una investigación a este nivel para determinar si estas personas que han cometido algún delito pueden estar vinculadas a otros procesos o a otras investigaciones. Por otra parte, en nuestra experiencia de trabajo en nuestra región, pues nos hemos visto afectados por el tema de la delincuencia organizada y las catástrofes, y sabemos que la respuesta rápida en los perfilamientos genéticos y en los resultados creo que ayuda tanto a la sociedad como a las funciones propias de nuestras instituciones y particularmente la nuestra, que es la Fiscalía. ¿Cómo funciona este sistema? Muy simple, y realmente lo digo así porque es muy simple. La magia ocurre en un cartucho y en un equipo, y al final en esta parte es donde se puede hacer la determinación, la lisis de la muestra, la amplificación, el electroforesis y la detección, y los resultados simplemente pueden ser analizados vía remota desde nuestras instituciones. Por otra parte, ¿cómo implementamos este sistema de detección o validación? ¿Cómo lo implementamos en nuestro flujo de trabajo? Bueno, pues para validarlo establecimos criterios de evaluación de la contaminación, sensibilidad, repetibilidad y otros parámetros, pero principalmente nos enfocamos a algunos puntos importantes, que es la sensibilidad, porque sabemos que los muestreos pueden ser complejos y realizados por diferentes personas, y ahí nos queda la duda si el muestreo fue suficiente para poder hacer un análisis preciso o obtener un perfil genético. Por otro lado, también probamos otras diluciones de sangre, particularmente en conocimiento, por ejemplo, de los casos de autopsias donde ya hay coagulación y las muestras de sangre normalmente se encuentran ya con concentraciones de células bajas. ¿Qué es lo que encontramos en todo este proceso? Bueno, pues aquí nosotros tuvimos la oportunidad de identificar algunos puntos que ya sabíamos que iban a ser críticos. Por ejemplo, cuando hablamos de el raspado, del exfoliado de carrillo bucal con un solo toque, sabíamos que podría haber algún problema en el tema del perfilamiento genético. De igual manera en las diluciones. Si vemos un ejemplo de los resultados, por ejemplo, de carrillo bucal, con un solo toque, pues esto salió de todo pronóstico. Nosotros pensamos que no iba a salir el perfil genético, pero sin duda nos sorprendió porque efectivamente pudimos obtener el perfil genético. Claro, hay puntos importantes que tenemos que aclarar, que en algunos marcadores los RFUs de detección eran alrededor de 53 con un pHR de 49%, muy cercanos a los controles de calidad establecidos por este equipo, y otros alelos incluso no eran tipificados, pero en general esta muestra pudiese ser identificada con este muestreo de manera inicial. El resto de las muestras presentó resultados favorables, es decir, se pudo obtener un perfil genético completo de las muestras. En el caso de nuestro laboratorio también tuvimos la oportunidad de trabajar con otro sistema, otro cartucho que es Rapid Intel. Este otro está diseñado con un volumen de elución menor de 300 microlitros y un ciclaje mayor a 32 ciclos de amplificación. Esto, sin duda, un poquito más enfocado al tema de las muestras complejas o muestras de saliva o sangre que son complejas o que son consideradas también de igual manera forense. Y para este no hicimos un plan, pero establecimos una verificación debido a la cantidad de cartuchos que teníamos, y probamos aquellas muestras forenses que son comunes en nuestros laboratorios y que son problema. Entonces, trabajamos las diluciones de sangre que no salieron en la validación anterior con el procedimiento ordinario y las corrimos con este sistema. Y efectivamente, los resultados fueron perfiles completos.
Por otro lado, trabajamos muestras de contacto, es decir, la lengüeta o la boquilla de una lata, la botella, la punta de botella de plástico, de una botella de bebida de plástico. Y también de igual manera los resultados fueron favorables. Donde no encontramos una respuesta favorable fue en la mascarilla de algodón o en la huella latente, donde no obtuvimos perfil, o fue un perfil incompleto. Colillas de cigarro, cabello, también obtenemos perfil completo. Hay algunos casos que también nos llamó la atención, fueron los casos forenses que habíamos procesado con este sistema anterior, pero que no nos habían dado un perfil completo en 1 o 2 marcadores. Usamos el mismo hisopo procesado en el procedimiento anterior y lo procesamos por este cartucho, y nuestra sorpresa fue también que obtuvimos un perfil completo. Para ejemplificar esto, y quiero mencionar que este sistema está diseñado para trabajar hisopos, no para trabajar fragmentos de telas o FTAs. Nosotros lo que hicimos fue hacer una adaptación técnica simplemente para asegurar que el fragmento que pretendíamos analizar se encontrara hasta el fondo del cartucho, asegurando que cuando se inyectaran los volúmenes de sustancias, de reactivos, no saliera disparado y se depositara en la tapa del cartucho. Hicimos ahí una adecuación simplemente para poder obtener estos resultados. También de igual manera, bajo todo pronóstico negativo, pensamos que el cabello no iba a salir con esta técnica, y sí obtuvimos resultados. Incluso nos sorprendió porque los resultados eran con intensidades de señal bastante altas, a excepción de que había algunos stutter que tendrían que ser evaluados, o algunos spike que tenían que ser evaluados. Pero al final pudimos obtener también un perfil genético completo con este sistema. Para finalizar, quiero compartirles también que a la par del ejercicio de validación tuvimos la oportunidad de probar en un caso este tipo de cartuchos. Es decir, el cartucho de estándar para saliva, no el Intel, en un caso donde había una privación ilegal de la libertad, donde se incineró el cadáver, donde había pérdida de los elementos de identificación primaria y donde se tenían que hacer los procedimientos de identificación mediante tejido que pudiese haber quedado conservado o mediante restos óseos. Sabemos que esos procedimientos nos llevan más tiempo en los laboratorios de genética, y por otro lado había un remanente en uno de los tejidos aspecto de sangre en el mismo tejido, y de ahí se recogió una muestra en hisopo, la cual fue depositada en una tarjeta FTA. ¿Qué es lo que encontramos? Pues también teníamos una idea de que posiblemente no iba a salir el resultado de perfil genético, pensando que el hecho ocurrió en un tiempo posterior al cual fueron intervenidos por la personal de criminalística, pero aún así el resultado sí se obtuvo para esa muestra de autopsia. El que no pudimos obtener fue de un familiar, precisamente en el primer intento, debido a que cortamos una cantidad menor de tarjeta FTA, se reprocesó y pudimos obtener el perfil genético. Aquí lo que cabe mencionar y resaltar es que pudimos hacer un procedimiento en tan solo 8 horas, procesando en un solo equipo 4 muestras, una de ellas de repetición, y esto pues ayuda mucho, ¿no?, en el tema de identificación rápida. Por último, y para concluir, es que mencionamos que la tecnología, ese tipo de tecnología de perfilamiento genético rápido, sin duda contribuye de manera efectiva en reducir estos tiempos. Y esto es importante sobre todo para la parte técnica, que reduciría completamente el flujo de trabajo y la infraestructura necesaria para obtener un perfil genético. Y segundo, puede ser utilizada en los casos forenses, donde se requiere respuesta rápida en la identificación de personas. Muchos de los estados y de otros países hemos sufrido esto, y sabemos que cuando ocurren estos hechos es necesario tener respuesta rápida. Es una responsabilidad de las instituciones de investigación criminal, así como de todas las unidades de investigación genética. Y por último, sabemos que esto no solo beneficia a la parte técnica, sino que también los procedimientos de investigación se ven favorecidos al tener respuesta rápida. Muchas gracias por la atención y estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Qué Benito, gracias. Tenemos una pregunta. ¿Consideras que son necesarios el uso de perfilamiento genético rápido o de Rapid DNA? Se cortó un poco, pero entiendo que es si es necesario los cambios en las legislaciones. Efectivamente. Exacto.
Creo que este tema del perfilamiento rápido es necesario en muchos de los países y los estados. Habrá quienes no tendrán un problema legislativo al poder efectuarlo, pero yo creo que esto se tiene que poner sobre la mesa de discusión porque es necesario. Nosotros en la experiencia que hemos tenido sabemos que un delito un delincuente puede caer por múltiples delitos. Por tanto, tener estas herramientas destinadas para esos ejercicios, para esos casos o esos delitos, ayudaría en gran medida a resolver los problemas. Pero efectivamente tiene que ser puesto sobre el marco de la ley para asegurar que en un futuro podamos hacer este tipo de investigaciones de manera completa y sin ningún problema. Ok, bueno, no tengo más preguntas enviadas del tema. Pasamos ahora con Rafael. Thank you, obrigado. Gracias, Benito. Muchas gracias. Obrigado a todos. Vejo vocês no HITS 21. Espero que seja ano que vem. E tchau. So, thank you, gracias. E agora passo a palavra para Manuel. Ok, Rafael. Gracias a todos nuestros oradores y gracias a la audiencia por sus preguntas. Como recordatorio final, cualquier pregunta que se haya presentado y que nuestro orador no haya respondido hoy, se abordará por separado y se publicará en la sección correspondiente dentro de HITS virtual. Estas presentaciones estarán disponibles para su visualización hasta junio del 2021 en el website de LabRoots. Asegúrese de compartirlas. Cualquier compañero que esté interesado en alguno de los temas tratados en la sección de hoy. Gracias otra vez por su participación. Estamos abriendo ahora el chat técnico, pregunta al experto, no se lo pueden perder. Además, la sala de aplicaciones, exposiciones y carteles ya están abiertas, así que siéntanse libres de moverse por todas estas herramientas y nos vemos en el HITS 2021. Muchas gracias, adiós. Gracias. Gracias.